Hola mis hermosos niños, qué alegría volver a reunirnos para estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estudiar las preguntas 41 y 42 del Catecismo Menor de Westminster. Pero primero vamos a pedirle a Dios que nos enseñe y nos ayude a practicar cada día lo que aprendemos aquí. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por esta reunión de estudio bíblico donde siempre nos confrontas con nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones por las veces que desobedecemos tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido en cada reunión. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a recordar primero la clase anterior. La profesora May les enseñó que el deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, y que esa regla de obediencia que Dios reveló primero fue la ley moral. Para hoy nos corresponden las preguntas número 41 y 42. La pregunta número 41 dice así: ¿dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Después que Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Pasado mucho tiempo de estar caminando por el desierto, llegaron al monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés que dejara el pueblo al pie del monte y él subiera hasta la cumbre. Allí duró Moisés en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, y Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 31:18. Dice así: en la montaña del Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Dios mismo escribió esas leyes en 2 tablas de piedra. Amén. ¿Qué pasó con esas tablas que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí? Como el pueblo vio que pasaban y pasaban los días y Moisés no regresaba, entonces hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Vamos a leer Éxodo 32:19, que dice así: cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Amén. Por este pecado de idolatría que hizo el pueblo, Dios quiso acabar con ellos totalmente. Pero Moisés oró a Dios para que perdonara al pueblo y Dios lo perdonó. Vamos a leer Deuteronomio 10:4. Y dice así: entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Dios escribió los 10 mandamientos para que el hombre aprenda a conocerlo, amarlo, honrarlo y respetarlo, y a su vez para que el hombre aprenda a amar y a respetar a las demás personas. Cuando leemos los 10 mandamientos, podemos ver que los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestro deber para con Dios. Los otros 6 mandamientos nos hablan de nuestro deber para con el prójimo. En Éxodo 20, del 1 al 11, están escritos los deberes del hombre para con Dios. En Éxodo 20, del 12 al 17, están escritos los deberes del hombre para con su prójimo. Miremos primero los deberes que el hombre debe tener para con Dios. Primero, Dios quiere que el hombre no tenga otro Dios en su corazón. Segundo,
que no haga imágenes de otros dioses ni los adore. Tercero, que no haga mal uso del nombre del Señor. Y cuarto, que guarde el día del Señor. Ahora miremos los deberes que el hombre te debe tener para con el prójimo. El quinto mandamiento dice que debe honrar a los padres. El sexto, que no debe cometer asesinatos. Séptimo, no debe engañar a la esposa o al esposo. En el octavo dice que no debe robar. Y en el noveno mandamiento dice que no debe mentir contra otras personas. Y el décimo, no debe desear los bienes de los demás. Estos son los 10 mandamientos que Dios escribió con su propia mano en las tablas de piedra y que luego se las dio a Moisés en el monte Sinaí para que el hombre las obedezca. Vayamos ahora al catecismo a la pregunta número 42 y dice así: ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Y la respuesta dice: el resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a leer Mateo 22, del 36 al 39. Dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. En estos 2 mandamientos de los que nos está hablando el Señor Jesús, están resumidos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el amar a Dios con todo lo que pienso y con todo lo que soy, quiere decir que yo no voy a adorar a otro Dios, sino solamente a nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Tampoco voy a hacer imágenes de otros dioses, ni los voy a adorar, aunque me inviten o me digan que esas imágenes hacen milagros. No me voy a burlar de Dios, ni a hacer juramentos en el nombre de Dios, ni a reírme cuando la gente hace chistes con el nombre de Dios, sino que por el contrario lo voy a amar y lo voy a respetar. Y voy a guardar el día del Señor para congregarme, voy a llevar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia y me voy a reunir con todos mis hermanos. El amar al prójimo como a sí mismo quiere decir que así como yo quiero lo mejor para mí, también voy a querer lo mejor para las demás personas. Es decir, voy a obedecer a mis padres, a amarlos y a respetarlos. No voy a quitarle la vida a otra persona, ni voy a engañar a nadie, ni a contar mentiras, ni voy a quitarle a otra persona sus pertenencias, ni mucho menos voy a desear los bienes que otras personas tienen. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a repasar lo que hoy hemos aprendido. Primero, que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Segundo, que el resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre Celestial,
Te damos gracias por estar aquí con nosotros enseñándonos tu preciosa palabra. Te pedimos que nos ayudes a obedecerla, que nos ayudes a ser las personas que tú quieres que seamos. Que cada día, Señor, seamos más como tú, mansos y humildes de corazón. Que podamos con nuestra vida demostrarte a ti y a las demás personas cuánto los amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños, les deseo una feliz tarde. Que Dios los bendiga. No descuiden la lectura de la Biblia. Los amo mucho. Ahí los dejo con la profesora Isabel. Muchas gracias.